Muy bien, nuevamente damos la bienvenida a la Trinidad y a los ángeles que nos acompañan en este día que Dios nos ha regalado. Por su providencia estamos vivos para aprovechar el tiempo de gracia, ya que el fin está cerca. Las señales se ven por todos los lados. El Señor está cerca, todo está indicando que va a recoger a su pueblo, va a recoger a sus elegidos, a sus justos, a los que caminan en el camino de la perfección. Eso es lo que le agrada al Señor, aquellos que viven cada día avanzando, avanzando como la luz de la aurora. Vamos a orar para que el cielo nos ilumine hoy y podamos entender la palabra de Dios, podamos entender la elegancia a la ley y al testimonio, no a la elegancia de la hermenéutica ni la homilética griega y filosofía de los griegos, del paganismo, del mundo, para mucha elocuencia, para ser aplaudidos. Vamos a hablar de lo que el mundo no le gusta, ni a la gente le gusta escuchar la palabra de Dios, en la cual la odian por todos los lados, porque el que odia la palabra de Dios es Satanás y es muy sutil para rechazarla, para hacer ver al bueno como malo y que Él es el bueno y hacerlo ver como lo peor, así como hizo ver a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba enmacrado. Le dijo que Él era el ángel en la cual Dios lo había desechado del cielo y que estaba pagando la maldad, que estaba pagando su desgracia, que era Él el ángel que Dios había desechado. Este pícaro hablando, así hace con la gente, así hace con los hijos de Dios, hacerlos dudar, hacerlos meter en incredulidad y en prejuicio, y que en un prejuicio pueda tapar la verdad y que la gente se presta para eso, que 99% de verdad y un poquito de mentira, en la cual el diablo le hace creer que rechace el 99% de la verdad y que con un poquito de prejuicios ya tapa la verdad y le da vida libre al que está pecando, al que está ofendiendo a Dios, y a ese no le hace juicio, a ese no le cuestiona su pecado, no le cuestiona el adulterio, la fornicación, la lascivia, todo lo que son obras de la carne. Eso está bien, lo justifica, justifica el pecado, que es rabioso porque ahí vamos poco a poco, que es adúltero, pero que ese no hay que acusarlo, no hay que señalarlo. Cuando no es señalarlo ni acusarlo, es que la palabra de Dios lo condena por ser adúltero. Es la palabra de Dios, son obras de la carne. Así que el Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge esparrama. Vamos a orar. Señor, danos la sabiduría divina para expresar tu palabra como es. Hablarla sin ningún prejuicio, hablarla sin incredulidad ni dudas, hablarla, Señor, como está escrita en tu palabra, para vivirla en el Espíritu Santo que puede convencernos de pecado, de juicio y de justicia, siempre y cuando le permitamos. Bendice al oyente, al fiel, al centinela, al que esté dormido, que se levante, que despierte y no siga creyendo en la filosofía humana, en la elegancia de los sermones, en la hermenéutica y homilética, en lo que dice, en lo que el hombre ha escrito, en lo que dice manual de iglesia, cosas de tradiciones de hombre y cosas que están allí, que son de Dios, pero están revueltas, y de allí se tiene el hombre para basarse en sus tradiciones, en su costumbre, y cada iglesia tiene un manual de iglesia revuelto con la verdad. Las tradiciones es todo aquel que nos induce a pecar, que nos mantiene en el pecado y no nos deja apartarnos del pecado. Esa es la tradición del hombre. Guíanos, Señor, a defender tu verdad y a desechar el pecado. El pecado es el que ennublece la mente humana, es el que hace que el hombre sea enemigo de tu verdad por no abandonarlo. Ayúdenos a ser fieles, levántanos con tu bondad y bendícenos a hablar solo la verdad en Jesús. Guíanos con tu Espíritu Santo y bendice al oyente también que pueda recibir el Espíritu Santo al obedecer tu palabra en Jesús. Amén y amén. Muy bien, gracias a Dios nos permite hoy nuevamente reunirnos para poder hablar de algo tan importante en la palabra de Dios. En Isaías 53, 3, el Señor dijo algo importante y lo encontramos en la palabra de Dios, en los textos anteriores que los mencioné, pero que no los leí, pero igual dije la cita para que ustedes la buscaran. La dije, para que ustedes la buscaran, para que ustedes escudriñen. Ustedes leen, oran con sinceridad y viven, pues Dios le ilumina.
a sus hijos, a sus fieles. Estemos pendientes de lo que dice Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentados en quebranto, y como escondimos de él el rostro, y fue menospreciado, y no le estimamos, El Señor Jesús sabía, durante toda su vida, Cristo supo lo que era ser, primero, odiado, segundo, despreciado, y tercero, rechazado por ser fiel al Padre. Y todo hijo de Dios en todas las edades, los apóstoles, los valdenses fueron matados más de 66 mil millones de cristianos, y eso sin tener un número exacto. Cuando hubo la gran persecución, cuando Roma papal los perseguía, tratándolos de herejes, tratándolos de que eran malos, para ellos defender el vicio, defender la cerveza, el adulterio, la fornicación, el baile, la pintura, el adulterio, todo lo malo, la extorsión. Y trataron a estos hombres justos de Dios, los trataron como lo peor, para seguir en el pecado. Y hoy lamentablemente todas las iglesias hacen igual. Sus líderes, sus pastores, son insinuados a atacar la verdad de frente para defender la pintura, defender el adulterio, la fornicación, la lascivia, el mal carácter de su feligresía y el mal carácter del mismo pastor, la falta de conversión en su iglesia, la falta de conversión en el pastor, en el líder, en el dirigente, en el presidente de la asociación general, presidente de la unión, división. Qué falta de respeto hacia la verdad. Toman de lo que no deben de tomar para atacar al justo, para atacar a la verdad, creyendo que están atacando al siervo y están atacando a Cristo Jesús directamente. ¿Y todo por qué? Porque no se quiere abandonar el pecado. Y como no se quiere abandonar el pecado, se desprecia al siervo, se desprecia las verdades, pero muy sutilmente, haciéndolo ver como el malo. El Señor lo tenía claro, y eso lo tiene que tener claro un siervo de justicia, un siervo de verdad que vive para Dios en santidad, en justicia y en verdad. Tiene que tenerlo claro, y eso no tiene que afectarle cuando lo desechen, lo desprecien, lo miren mal, lo traten mal en público. Lean que son como lobos rapaces, lean que son los malos, que son los que están envenenando, que traen los conflictos. Aquí el que trae el conflicto es el que no quiere apartarse del pecado. Ese es el problema, el no querer apartarse del pecado. De frente las mujeres pasan a las plataformas pintadas, pecando contra el cielo, y eso no lo condenan. Eso no es malo, eso no es pecado. De frente se ponen braquis para verse simpáticas. O el hombre igual. O peinados como el mundo, hongos. Haciéndose peinados que no son ostentosos, tanto mujeres como hombres. Ropa que es ostentosa. Cuando la Biblia ha sido clara, como una mujer debe ser modesta en vestir. Cómo debe vestir con prudencia, con honestidad, de acuerdo a la Biblia. Hoy se ven vestidas, mal vestidas, en plataforma, con zapatillas altas de 25, de altura 15, para verse en altas cuando son bajitas, vanidosas por todos los lados. El hombre igual, colocándose corbatas, saco, cuando esos son ostentaciones del mundo. Ese es el amor al mundo. Eso es lo que atrae aplausos. Hombres elocuentes hablando de hermenéutica o homilética, pura filosofía griega, donde todo el mundo le gusta, muy elegante el sermón. Pero aquí no se trata de hablar de elegancia. Pablo lo dijo, que él se había comprometido ahora a hablar era de Cristo crucificado. Ya no iba a hablar de filosofía, ya no iba a hablar de lógica, ya no iba a hablar de elegancia, iba a hablar de Cristo el crucificado en su vida, lo que había hecho en su vida. Hoy está lleno el mundo de pura lógica, de puros filósofos, puras personas de hermenéutica y homilética, con sermones muy elegantes, pero que no llenan el vacío, que no pueden llenar al ciudadano, que no pueden llenar al cristiano sincero de las cosas de Dios, porque la elegancia es para combatir las verdades, para tapar las verdades, para hacer ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. Así que esto es importante saberlo, que los cristianos reales que viven para Dios, que viven según la ley de Dios, que son siervos de justicia, que viven la verdad, que viven de acuerdo al Espíritu Santo, el espíritu del demonio se levanta, el espíritu de la carne, hombres con odio, con envidia, con celos, atacan la verdad de frente y hacen ver al pueblo, a las iglesias, hacen ver que el hermano es el malo, para que le tengan desconfianza a la palabra de Dios.
que el 99% es verdad, pero 1% le dicen al pueblo es que trae veneno. Pero muéstrele cuál es el veneno que lleva la palabra de Dios. Si el 99% es verdad y el 1% es mentira, muéstrele la mentira para que el pueblo sepa a dónde está la equivocación en ese 1% y el pueblo vea que si es el 1% por ahí no se vaya, pero que no rechace el 99% de la verdad. Eso es lo que se llama prejuicios, cuando se lanza muy provisionalmente, sin responsabilidad, un tema, se lee, hacer ver al hermano como el malo, como el apóstata, como la persona que está causando la división. ¿Cuál división? Lo que está causando la división es el pecado. Y entonces como llega la luz, la rechazan muy sutilmente para aplaudir a los que sigan en el pecado, en la deshonestidad, en las obras de la carne que se encuentran en Gálatas 5, 16 en adelante. Encuentra cuáles son las obras de la carne. Y entonces queremos defender las obras de la carne. Y entonces hacemos ver que los que están en las obras de la carne están bien y hay que dejarlos quietos. No hay que tocarles sus dioses, no hay que tocarles sus ídolos, no hay que tocarles sus pecados, porque se ofenden, se incomodan, porque no aman la verdad, no aman al Espíritu Santo, rechazan al Espíritu Santo, hablan del Espíritu Santo, pero lo rechazan con su vivir, con las modas del mundo, con el apetito del mundo, como hablan como el mundo, con su mal genio, con sus altanerías, con su orgullo. Pero quieren hacer ver al que vive en el Espíritu que es el que está mal. Pero vamos a mirar la Biblia, la palabra de Dios nuevamente. Entonces recordemos, Cristo sabía, entendía muy bien, supo que era ser odiado, que era ser despreciado y rechazado por ser fiel al Padre. Lo supo muy bien. Usted y yo tenemos que saberlo. Muchos no lo saben. Muchos piensan que lo que le está pasando, que lo están cuestionando, que lo están sacando, que lo están acusando, que lo llaman herejes, que lo llaman fanáticos, que lo llaman extremistas, estrictos. Que entonces eso es normal, eso no es normal. Esas son las obras de la carne que tienen que atacar a las obras del Espíritu Santo. Si usted está viviendo una vida de santidad como debe ser en todo, está dispuesto a cambiar, a vivir para Dios, es un siervo de justicia. Si es ese siervo que Dios mandó, a ese siervo que identifica a Ezequías, al rey Ezequiel, de Ezequiel 2, cuando Dios le dice a ese siervo que él debería no ser rebelde, debería comer esa palabra y para que pudiera hablarle a un pueblo rebelde, que era grosero, altanero, éspota, que amaba las obras de la carne, amaban al pecado, que a lo bueno le iban a decir malo y a lo malo le iban a decir bueno. Y hoy se ve en todas las iglesias que hoy se aplaude a lo malo, se aplaude los cumpleaños, se aplaude la corbata, se aplaude el saco y se dice que es que se necesita porque es para la santidad. Se dice que es respeto a Dios cuando eso es falso, es mentira. Se saludan dentro de la iglesia, se habla de negocio los sábados, en todo momento se habla de negocio en el santuario, se pisotea. Se habla de ofrendas para ser visto por los hombres, se ora de pie para ser visto por los hombres. Eso no lo acepta el Señor. El Señor no acepta las ofrendas donde sean vistas por los hombres. El Señor acepta las ofrendas verdaderamente que se dan sin que nadie lo sepa. No acepta mercados que se le lleva a la pobre, al viudo, al huérfano, donde se pide para ser visto por los hombres. Eso no lo acepta, eso no está en la Biblia. Lean Mateo 6. No acepta el ayuno donde el hombre sea el que se ponga por delante y de entender que él está ayunando y pone cara de 38 allí en primeras sillas para ser respetado. Así no acepta. El ayuno es aquel ayuno donde usted está pensando, meditando, pero no poniendo cara, no demacrado, poniendo cara allí de tristeza, pero de tristeza de apariencia, porque en su corazón no vive para Dios. Eso es hipocresía. Dios no acepta celebración ni el día de la iglesia, ni el aniversario, ni el día de darle premios al pastor o darle premios al predicador, ahí en público, que todo el mundo sepa que le dieron un sobre al pastor o al hermano o a la hermana porque predicó, porque tuvo unas semanas, o al niño. Esos premios no los acepta, eso no está legalmente establecido en la Biblia. Y eso es lo que la Biblia ataca. Esa es la piedra. Y eso es lo que no le gusta al fariseo. No le gusta al hipócrita, al que vive en el pecado, al que no quiere abandonar el pecado, al que ama el pecado.
no quiere eso. Entonces por eso es lo que le incomoda, y por esa razón lo que es el hipócrita, fariseo, está odiando las verdades, las está tapando, entonces hace ver que el malo es el que le está hablando la verdad. Y el pueblo, como anda dormido y no quiere abandonar el pecado y están dormidos en el pecado, están siendo alcahuetes con sus hijos en el pecado, en adulterio, viviendo en sus casas, permitiéndole vivir en su casa en adulterio, en desobediencia, en rebeldía, teniendo trabajos que no agradan a Dios, que ganan plata, pero que no honran a Dios. Ganan plata y por eso se creen grandes, porque ganan plata, pero ¿cómo la ganan? Estudiando apenas 10 minuticos en el culto personal y 10 minuticos en el culto familiar, y ya con eso piensa, y dando los diezmos y la ofrenda, y yendo el sábado a la iglesia, cerrándole las puertas al negocio, pero no le cierran la puerta aquí a la mente, porque siguen hablando de negocios en sábado, de folletos, vendiendo folletos, participando de paseos, de ir al bambú, de ir a tal parte, que vamos a ir a tal parte, que hay que pagar tanto, que hay que pagar esto, que hay que ir, que para hacer eso. Esos congresos no son bien recibidos por el cielo. Esa información es farisaica. Eso no lo acepta el cielo. Pero la gente está dormida y cree que estos hombres que están hablando de eso, esas noticias que dan, son reales. Y se pisotea porque cada vez que se ponen unos anuncios en escuela sabática, antes de escuela sabática o después de escuela sabática o después de que se termine el culto, eso es idolatría. Esos son mandamientos de hombre. Eso es, termina la verdad. La gente se queda es con los anuncios y el mensaje queda por el suelo. Por eso en el culto o en escuela sabática es para hablar solo de la palabra de Dios, es para instruir, es para que opinen, pero no opiniones de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, como lo quiere hacer ver la tradición, para trancar el mensaje, para tapar la verdad. 1 minuto, pero para esos siervos que hablan la verdad. Pero el resto hablan y hablan muy bonito, pero su vida no refleja el carácter de Jesús. No hay santidad entre su corazón. Es un oro que brilla de conocimiento por fuera, exterior, pero por dentro no están llenos del Espíritu Santo, están llenos de una teoría, están llenos de la ley de Dios, conocen la verdad del día sábado, la verdad de que es la iglesia verdadera, pero no más, de ahí no pasa. Un celo, pero un celo al odio, un celo a odiar a su hermano, un celo a perjudicar a su hermano, en odiarlo y no dejarlo predicar por todos los lados. Eso es lo que hace la obra de la carne, atacar. Y siempre lo va a hacer, siempre. Y la obra del Espíritu Santo siempre va a atacar a la obra de la carne. Cuando se levanta el pecado hay que llamarlo por su nombre. Siempre vamos a escuchar esas dos frases. Al que defiende el pecado, el que lo justifica, y defiende a los que están haciendo las cosas mal, y dice que defiende las cosas de Dios cuando lo que está defendiendo es la carne, defendiendo el pecado. No disciplina, no pone en conocimiento, eso está mal, eso es pecado, pintarse es malo, hablar de negocio es malo, saludarse entre la iglesia es malo, hablar de negocio es malo, hablar de folletos es malo en sábado. Pero eso no, todo lo justifica y hacemos ver que es que el hermano que está hablando lo que es de Dios, entonces que no sabe hablar, y con eso queremos tener un prejuicio para tapar la verdad. Pero para usted, porque para el cielo, para los ángeles, el que se está condenando es usted, porque usted está siendo impermisivo. ¿Y sabe por qué es impermisivo usted, hermano o hermana, que me escucha, o ministro, o sacerdote, o líder de iglesia, o junta de iglesia? Es porque usted no ha abandonado el pecado, por eso le parece que el pecado no hace tanto daño. Ve a sus hijos cómo se están destruyendo, ven cómo van a tomar malas decisiones para casarse, no están preparados para casarse y no es capaz de ayudarlos. Les aplaude. Ve que su yerno no está preparado para su hija, no está preparado porque no vive para Dios, no vive en santidad, pero no importa. Lo importante es que él trabaja y es juicioso para trabajar, y no importa más, mi hija es juiciosa, ganan plata los dos y van a tener para pagar los recibos, porque eso es lo que usted teme. Le da miedo que sepan que no tiene para pagar el recibo. Le da miedo que Dios no le da para pagar el recibo, para comprar ropa o para comprar su deleite, lo que a usted le gusta, salir a pasear, a quemar la plata. Entonces el miedo, el temor, la lleva a afianzarse en las personas más que en Dios. Y ese temor la lleva a rechazar la verdad.
y eso la lleva a enseguecerse y a defender la mentira y no la verdad. Aunque trate de hablar la verdad con mucha elocuencia, de no lastimar a nadie, a su hermano o a su hermana, eso no sirve de nada. Porque Dios va a pedir cuenta a todos los que sepan la verdad y no la viven, es porque hay pecados en su corazón. Pecados porque no han dejado los ídolos, como son los gatos, los perros que tienen en casa. 2. Patrocinan el pecado de sus hijos, o de sus hijas, o de sus familiares, o de su pastor. Aún sabiendo cómo es, lo patrocinan, lo justifican. El problema aquí del pueblo es que justifican el pecado. El predicador se para diciendo, yo sé que tengo mal carácter y mi esposo lo sabe, pero ahí voy poco a poco. Está justificando el pecado, por eso no puede ser santo. Por eso no puede vivir una vida de santidad y mucho menos la santificación. Por eso rechaza la santidad, por eso rechaza la justicia. De frente con la misma Biblia, coge textos de la Biblia para mirar los errores que cometió David, Sansón y como Salomón, para decir que mire, si ellos se equivocaron, ¿por qué yo no sigo equivocado? Tapando la verdad y siguiendo en el pecado. ¡Qué terrible! ¿Qué consecuencias tan terribles está dispuesta a soportar? A perderse. La Biblia, la palabra de Dios, condena el pecado. Dios odia el pecado. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis condena el pecado. Esa es la voz de Dios. No vamos a encontrar en la Biblia en ningún versículo que defienda el pecado. Siempre lo condena. Y si no, miremos Gálatas 5:16 en adelante. Pero mire algo importante lo que dice 5:16. Quiero leer el 14, 5:14. Dice, porque toda la ley se cumple en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoréis unos a otros, cuidar que no os consumáis mutuamente. Digo pues, vivir según el Espíritu, y no satisfagáis los deseos malos de la carne. Porque la carne desea, o en otra versión dice, la carne va en contra, ¿cierto? Contra el Espíritu, y el Espíritu va en contra de la carne. Los dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiere. Acá hay dos líneas de marcación. ¿De qué parte está usted? ¿De parte de la ley de Dios? ¿De parte del mensaje? ¿De parte del evangelio? ¿De parte de la ley al testimonio? ¿De la Biblia, la Santa Biblia, la luz mayor y la luz menor? ¿O va de parte de la hermenéutica y homilética y filosofía de hombres con elegancia de sermones o elegancia para interpretar el sermón a su forma, a lo que la gente quiere escuchar y a lo que él quiere escuchar, y muy sutilmente, muy elocuentemente rechazar el mensaje y hacer ver al siervo de Dios como mentiroso, cuando el mentiroso es él que vive en pecado y es alcahuete y alcahuetea el pecado y no lo corrige? O quiere ser siervo de justicia, vivir en el Espíritu y condenar el pecado. El siervo de Dios condena el pecado, no condena al pecador, es al pecado, es a la pintura, es al mal genio, es a la grosería, es al adulterio, es a la fornicación, a la lascivia, a los pleitos, a las contiendas, a la división, al sectarismo. Es a eso que condena, las borracheras, las orgías, la vanidad, el orgullo, el egoísmo, los tres pecados de moda, el orgullo, el egoísmo y la avaricia. Eso es lo que condena a un siervo de justicia. Es al pecado, no al pecador. Por eso al pecador no debe mirarlo mal, no debe odiarlo, debe ser su amigo. Si él ya no quiere ser su amigo, igual él en su corazón no guarda rencor, porque practica 1 Corintios 13, que el amor es sincero, el amor no guarda rencor, no se desvanece, no se irrita, ama. Ahí eso es donde conoce que es un siervo de justicia. No ese que se aísla, no ese que se va, no ese que corre, no ese que le huye a la verdad, que odia a su hermano porque le dice la verdad, porque le dice que colocarse braques es vanidad, es pecado, porque le dice que estar comiendo entre comidas, estar comiendo papas, hallacos, ají, todo donde en las tiendas, comiendo garguerías, todas esas cosas que destruyen su cuerpo, la carne, los huevos, la leche, que no nos gusta escuchar. Odiamos al que nos diga esto, porque estamos viviendo de acuerdo a la carne, por eso lo odiamos, porque si viviéramos de acuerdo al Espíritu Santo, amaríamos a nuestro hermano.
Por eso odiamos al que nos habla la verdad. Caín odió a su hermano y le dijo: salgamos al campo, y lo mató. Y hoy se está viviendo eso. Desechamos al hermano, no le hablamos, nos burlamos de él, lo achantamos, decimos que es el malo, decimos que es el demonio el que lo está llevando, decimos que habla verdad, pero 1% es mentira, para atacar la verdad de frente, pero no mostramos ese 1% a dónde es donde está el error, dónde es donde está el problema, dónde es donde está la interpretación. Estamos colocando interpretaciones mundanas. Hermenéutica y homilética es mundano, con eso no se puede medir, es reglón tras reglón, texto tras texto, un poquito acá, otro poquito allá. Es a través de la palabra de Dios donde podemos demostrarle al falso profeta, al falso pastor, al falso hermano, al hermano que está equivocado. Podemos enseñarles con la misma Biblia, con la misma doctrina, como lo dijo Timoteo. Es aquel que hace daño a la iglesia, es aquel que está practicando el pecado, es aquel que va a una residencia, aquel que peca, que compra los sábados, los viernes. Es aquel que viste como el mundo, es el que está causando daño, división. Confunde la mente de los jóvenes, de los recién venidos a las verdades. Y como no se doctrina bien a las personas mal doctrinadas, lo invitamos a una iglesia y el bautizo y ya, y entonces la persona piensa que es salvo y siempre salvo. Y esa persona ya no recibe las verdades porque no se le enseñaron. Se bautizaron porque los dejaron con la pintura, los dejaron con sus modas, con sus faldas, con su apetito, su forma de comer, lo mismo. Celebrando sus años, ya no con cerveza, pero seguir celebrando lo que ellos quieren y celebrarle a su familia. De premios, eso es lo que quiere el mundo, premios. Por eso se bautizan tan rápido, se está llenando la iglesia, está creciendo mucho las iglesias, pero están creciendo a lo ancho. Así dice Servicio Cristiano. Está creciendo la iglesia del Señor a lo ancho, pero no a profundidad, no a santidad. Porque cuando llega la santidad que Dios pide a su pueblo, que seamos santos como Él es santo, entonces no estamos dispuestos y entonces nos levantamos en contra de la santidad, a hablar y a criticar la verdad. Criticones de la verdad, atacan y acusan y señalan al siervo de justicia. Y creemos que estamos atacando al hermano, pero estamos atacando en la verdad. Por eso un siervo de justicia no debe pelear cuando lo atacan o herirse porque le están diciendo mentiras. Gozarse, dice el Señor, tener paz en el corazón, porque un siervo de justicia tiene paz porque no anda ofendiendo al soberano. Y si en algo se equivoca por los pecados de ignorancia, pide perdón. O si algo se resbaló o se equivocó, agacha la cabeza y pide perdón. Si es a su esposa, a sus hijos, a la iglesia, al que sea, pide perdón, como se equivocó David cuando cayó en adulterio, pecó por descuidado. Como lo hizo Sansón, se arrepintió. Eso es lo que Dios quiere, que se arrepientan y no lo sigan haciendo. Pero no tomemos la Biblia para atacar el mensaje de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, dice: digo pues, vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu contra la carne. Y los deseos de la carne es que las obras de la carne son adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, explosiones, contiendas, divisiones, sectarismos, envidia, celos, contiendas, homicidios, borracheras, cosas semejantes. Os digo que el Señor no está ahí. El Espíritu Santo no puede estar en una persona que sea odiosa, que sea peleona. Una persona que odia a su hermano en su corazón. No podemos entrar en la mente del ser humano para acusarle. Dios conoce todo lo que usted hace. Así que debemos vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, las obras del Espíritu Santo son, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, gozo, felicidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Si usted vive de acuerdo a la Biblia, vive en la línea de marcación, usted es un hombre que vive en santidad y vive en la vida de santificación, pide perdón a Dios por los pecados de transgresión, se aparta, sabe qué son los pecados de transgresión porque la Biblia se lo muestra, y pecan los pecados de ignorancia, pídale a Dios que se lo muestre. Ahí es donde intercede el Señor por usted. Dios no puede interceder por los pecados de transgresión, que son los pecados que usted sabe que tiene que apartarse, pero no se aparta. Dios intercede es por la ignorancia, por los pecados de ignorancia, no por la ignorancia que usted